La Ciudad de México en 1977 era un hervidero de intriga, un campo de batalla silencioso donde la Guerra Fría se libraba en las sombras de sus avenidas coloniales y sus mercados bulliciosos. Dmitry Volkov, un agente de élite del Bloque del Este, se encontraba en el corazón de esta vorágine. Su llegada había sido tan discreta como una hoja cayendo en un estanque, pero su presencia resonaba con el peso de su misión. Dmitry se movía con la precisión de un depredador, cada paso calculado, cada mirada analítica. Su rostro, marcado por una cicatriz fina y casi invisible en la sien derecha, rara vez traicionaba la tempestad de pensamientos que bullían en su mente. Su cobertura era la de un historiador de arte ruso en busca de artefactos prehispánicos, una fachada tan pulcra como el traje de lana que vestía a pesar del calor sofocante. Sin embargo, su verdadero propósito era mucho más siniestro y vital para los intereses de su patria. Estaba allí para desenterrar los secretos más profundos de la élite política mexicana, información que, si se hacía pública, podría desestabilizar la región y reconfigurar el equilibrio de poder en el hemisferio occidental. Esa noche, el aire estaba cargado de humedad y el olor a gasolina y comida callejera. Dmitry se refugió en un pequeño callejón de la colonia Roma, un laberinto de ladrillos desgastados y grafitis políticos. La luz de un farol parpadeante apenas lograba perforar la oscuridad. Se detuvo junto a un contenedor de basura de metal oxidado, fingiendo atarse el cordón de su zapato. En realidad, estaba extrayendo un pequeño dispositivo de comunicación oculto en el tacón de su zapato. El dispositivo vibró 3 veces, el código preestablecido que indicaba la recepción de un mensaje urgente. Con movimientos rápidos y expertos, activó el receptor. Una voz metálica y distorsionada, que apenas se distinguía del ruido de la ciudad, susurró una serie de coordenadas y una palabra clave: Kuznets. El mensaje era breve, pero su significado era monumental. Las coordenadas apuntaban a un punto de encuentro en un café cercano al Zócalo, el corazón político y cultural de la ciudad. La palabra clave confirmaba que la fase operativa había comenzado. La adrenalina recorrió el cuerpo de Dmitry, pero su expresión se mantuvo imperturbable. Se guardó el dispositivo, enderezó su traje y salió del callejón, mezclándose con la marea. Sabía que a partir de ese momento, cada persona que cruzara su camino podría ser un aliado, un enemigo o, peor aún, un peón inconsciente en un juego de ajedrez global. La misión había comenzado, y el precio del fracaso era impensable. Su entrenamiento le había enseñado a no confiar en nadie y a esperar lo inesperado, lecciones que serían puestas a prueba en las próximas horas. La promesa de información valiosa sobre la corrupción y las alianzas secretas entre la clase política mexicana y agencias de inteligencia extranjeras, específicamente la CIA, era el motor que impulsaba cada una de sus acciones. La noche mexicana se cernía sobre él, una capa de misterio y peligro que Dmitry estaba preparado para atravesar. El objetivo final era un microfilme, un cilindro de 2.5 centímetros de diámetro, de color negro, que supuestamente contenía la verdad que su país anhelaba. El camino hacia el Zócalo era largo y lleno de distracciones, pero Dmitry se mantuvo enfocado. Evitó los taxis, prefiriendo el anonimato del transporte público y las caminatas rápidas. Observó a la gente, buscando patrones, anomalías, cualquier indicio de que estaba siendo seguido. En 1977, la vigilancia no era tan sofisticada como lo sería décadas después, pero la intuición de un agente entrenado era un arma mucho más valiosa que cualquier tecnología. Al llegar a la plaza, la majestuosidad de la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional le recordaron la rica historia de la nación, una historia que su misión estaba a punto de influenciar de manera irreversible. Se dirigió al café, listo para el primer encuentro crucial, el punto de inflexión que lo llevaría directamente al corazón de la conspiración. El café olía a café fuerte y a pan dulce, un contraste acogedor con la frialdad de su trabajo.
Se sentó en una mesa de la esquina esperando la señal. El juego había comenzado. El aire se sentía denso, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, anticipando el drama que estaba por desarrollarse. Dimitri tomó un sorbo de agua, sus ojos recorriendo el lugar, sus sentidos en máxima alerta. La espera era la parte más difícil, el momento en que la mente puede jugar trucos, pero Dimitri era una máquina de control, y su mente estaba tan afilada como una navaja. El microfilme, ese pequeño rollo de película, era la llave para desentrañar una red de corrupción que se extendía desde la Ciudad de México hasta Washington, D.C. y más allá. No podía fallar. La seguridad de su misión dependía de su capacidad para permanecer invisible hasta el momento de la verdad. La noche prometía ser larga y llena de peligros. El destino de muchos pendía de un hilo, y Dimitri era el único que podía tirar de él. El café, con su ambiente aparentemente tranquilo, era solo el preludio de la tormenta que se avecinaba. El agente ruso estaba listo para enfrentar lo que viniera. El mensaje codificado en el callejón era el punto de no retorno. 675 palabras. El café El Buen Sabor era un nido de rumores y secretos a voces, un lugar donde los periodistas y los políticos de bajo nivel se reunían para intercambiar información. Dimitri se sentó en la mesa que le indicaban las coordenadas, pidiendo un café con leche que no tenía intención de beber. Su mirada, fría y analítica, se posó en el objetivo principal de su misión, el senador Ricardo Ramos. Ramos no estaba presente, pero su sombra era omnipresente. El mensaje decodificado había sido explícito. Ramos era el custodio de un microfilme de 35 milímetros, un pequeño cilindro negro de 2.5 centímetros de diámetro, que contenía pruebas irrefutables de su participación en una red de corrupción masiva, así como sus lazos directos con la CIA, que utilizaba a la élite mexicana para influir en las políticas regionales. La información era explosiva, capaz de provocar un escándalo internacional y de exponer la injerencia extranjera en la soberanía mexicana. El microfilme, según el informe, estaba guardado en la residencia privada del senador, una mansión fortificada en las lomas de Chapultepec. La dificultad de la misión no residía solo en la seguridad de la mansión, sino en el hecho de que Ramos era un hombre paranoico que cambiaba constantemente sus rutinas y métodos de seguridad. Además, la CIA estaba al tanto de que había una fuga y había intensificado su vigilancia sobre el senador, creando una capa adicional de riesgo para Dimitri. El agente ruso sabía que cualquier movimiento en falso podría significar no solo el fracaso de la misión, sino su propia ejecución sumaria. La taza de café humeaba frente a él, un contraste irónico con la frialdad de su tarea. Se concentró en los detalles del plano de la mansión que había memorizado antes de salir. La clave estaba en el tercer piso, en el despacho privado de Ramos, donde se rumoreaba que guardaba sus posesiones más valiosas. La hora de la infiltración era crucial, la medianoche, durante la fiesta anual de beneficencia del senador, un evento que atraería a la crema innata de la sociedad, proporcionando la distracción perfecta. Dimitri repasó mentalmente su equipo, ganzúas de titanio, un pequeño transmisor de radiofrecuencia y una dosis letal de cianuro, para el peor de los casos. No había margen para el error. La misión no era solo recuperar el microfilme, sino también confirmar su autenticidad. Los servicios de inteligencia rusos temían que la CIA hubiera plantado un señuelo, una pieza de información falsa diseñada para desviar la atención. Por lo tanto, Dimitri tenía que ser rápido, silencioso y sobre todo inteligente. La presión era inmensa, pero él había sido entrenado para operar bajo una presión inimaginable. Un camarero se acercó para rellenar su taza y Dimitri asintió con un gesto apenas perceptible. Mantuvo su expresión seria y alerta, sus ojos azules penetrantes, escaneando el café, buscando cualquier señal de vigilancia. La paranoia era su aliada en este juego.
Sabía que el éxito de su misión podría cambiar el curso de la historia, y ese pensamiento era suficiente para mantenerlo concentrado. Se levantó, dejando el café intacto. El siguiente paso era crucial: contactar a su enlace local para obtener los detalles finales de acceso. La noche se hacía más profunda, y con ella el peligro. El microfilme de 2.5 centímetros esperaba en algún lugar de la mansión, y Dimitri estaba a punto de ir a buscarlo. La Ciudad de México era ahora un tablero de ajedrez, y él era el peón más valioso. El estudio fotográfico de Elena, ubicado en una calle lateral de Coyoacán, era un santuario de luz y sombra, impregnado con el olor a químicos de revelado. Dimitri llegó a la hora acordada, disfrazado con una gabardina ligera y un sombrero de ala ancha, buscando pasar desapercibido entre la población local. Elena, su contacto, no se parecía en nada a la imagen que Dimitri tenía de un agente de inteligencia. Era joven, de 28 años, con un aire bohemio que contrastaba con la frialdad del espionaje. Su cabello largo y negro caía en ondas sobre sus hombros, y sus ojos castaños oscuros, aunque expresivos, guardaban un aire de misterio. Llevaba un vestido floral largo, típico de la época, y una cámara SLR vintage colgaba de su cuello, un accesorio que justificaba su presencia en cualquier lugar. Fingía estar ocupada revelando impresiones en el cuarto oscuro, la luz roja tiñendo la escena de un tono inquietante. Dimitri se acercó al mostrador, pidiendo una copia de una foto antigua de la Catedral Metropolitana, la frase clave. Elena levantó la vista, su expresión tranquila, y asintió. «Tardará un poco», respondió, la frase de confirmación. Ella lo invitó a pasar a la trastienda, un espacio desordenado lleno de rollos de película, lentes y ampliadoras. Mientras Dimitri observaba el caos organizado, Elena se inclinó sobre una mesa de trabajo. Con movimientos rápidos y precisos, deslizó un pequeño sobre entre unas pilas de fotografías en blanco y negro. «Aquí está la prueba de la catedral», dijo en voz baja, sin mirarlo directamente. El sobre contenía un mapa detallado de la mansión del senador Ramos, con marcas específicas para la ruta de acceso, los puntos ciegos de las cámaras de seguridad, rudimentarias para la época, y, lo más importante, el código de la caja fuerte, 4731. Elena le dio una última instrucción, mientras continuaba manipulando un rollo de película. El senador tiene una manía. Siempre lleva consigo una pequeña foto de su esposa en un relicario de oro. Si el microfilme es auténtico, debe haber una marca de agua invisible en el reverso de esa foto. Es la única forma de saber si es un señuelo. Dimitri asimiló la información, impresionado por el nivel de detalle y la astucia de la estrategia. Era una capa de seguridad que ni siquiera Moscú había anticipado. Elena, a pesar de su apariencia frágil, demostraba ser una profesional formidable. Al despedirse, Elena le entregó una fotografía de la Ciudad de México al atardecer, una imagen bellísima de la Alameda Central. «Un recuerdo», dijo con una sonrisa fugaz, su pequeño lunar de belleza sobre el labio acentuando su encanto. «Para que no olvides la belleza de esta ciudad, incluso cuando estás en sus sombras». Dimitri tomó la foto, sintiendo el peso del papel fotográfico en su mano. Era un gesto inusual, demasiado personal para un contacto de inteligencia. La guardó en el bolsillo interior de su traje, su mente ya enfocada en la infiltración. Salió del estudio, dejando a Elena inmersa en su trabajo. La misión se había vuelto más compleja, pero también más clara. El microfilme era la meta, pero la foto de la esposa del senador era la prueba. La confianza era un lujo que no podía permitirse, pero la profesionalidad de Elena era innegable. La noche caía sobre Coyoacán, y el agente ruso se dirigió hacia las lomas, listo para la acción. La mansión del senador Ramos en las lomas era una fortaleza de opulencia y secretismo. La fiesta de beneficencia estaba en pleno apogeo, un espectáculo de riqueza y poder. Coches de lujo llenaban la entrada, y los invitados, vestidos con trajes de noche y joyas deslumbrantes, se movían entre los jardines iluminados y las terrazas. Dimitri, transformado en un invitado más, llevaba un traje de smoking impecable, su apariencia de historiador de arte ahora pulida hasta el punto de la invisibilidad social. Se movía con gracia entre la multitud, una copa de champán en la mano que nunca bebía.
Sus ojos, sin embargo, estaban en constante movimiento, analizando la seguridad, los patrones de los guardias y, sobre todo, la ubicación del senador Ramos. El senador, un hombre corpulento y de rostro sudoroso, era el centro de atención, riendo a carcajadas con un grupo de empresarios y diplomáticos. Llevaba un traje de terciopelo oscuro y en la solapa un pin de oro que Dimitri identificó como un dispositivo de escucha de baja frecuencia. El senador era un objetivo de alto valor, y la vigilancia a su alrededor era intensa, no solo por sus propios guardias, sino también por figuras discretas que Dimitri reconoció como operativos de la CIA. Eran hombres con cortes de pelo militares y trajes que parecían un poco demasiado ajustados para la moda mexicana de la época. La tensión en el ambiente era una corriente subterránea que solo Dimitri percibía. Mientras fingía admirar una pintura de Rivera, se acercó lo suficiente al senador para confirmar un detalle crucial: el relicario de oro. Colgaba de una cadena gruesa alrededor del cuello de Ramos, un objeto que, según Elena, contenía la clave para verificar la autenticidad del microfilme. La oportunidad de infiltración se presentó cuando el senador se retiró brevemente a su despacho privado, alegando una llamada urgente. Dimitri sabía que este era su momento. El mapa de Elena indicaba una ruta de servicio poco utilizada que conducía directamente al tercer piso. Se deslizó por un pasillo lateral, aprovechando la distracción de un camarero que derramó una bandeja de copas. El ruido y el subsiguiente caos fueron su cubierta perfecta. Subió las escaleras de servicio, moviéndose como una sombra. La temperatura bajó a medida que se alejaba del bullicio de la fiesta. El silencio en el tercer piso era ensordecedor, roto solo por el latido acelerado de su propio corazón. Llegó a la puerta del despacho, una pesada pieza de madera tallada. La seguridad era mínima en este punto, confiando en la inaccesibilidad del piso. Dimitri sacó sus herramientas, sus manos expertas trabajando con la cerradura. El clic metálico fue casi inaudible. Abrió la puerta apenas lo suficiente para deslizarse dentro, cerrándola detrás de sí con un suave golpe. Estaba dentro. La primera fase había sido un éxito, pero la más peligrosa estaba por comenzar. El despacho era grande, forrado en madera oscura, con una enorme ventana con vistas a la Ciudad de México. El escritorio de caoba estaba impecable, salvo por un teléfono de disco negro y una lámpara de latón. El aire olía a tabaco caro y a papel viejo. Dimitri se movió hacia el centro de la habitación, sus ojos buscando el escondite. El microfilme, el pequeño cilindro de 2.5 centímetros, estaba a su alcance. El silencio del despacho era una bendición y una trampa. Dimitri se movió con la cautela de un fantasma. La luz exterior que se filtraba por las cortinas pesadas era la única iluminación, creando largas sombras que bailaban con el movimiento de la gente. Su entrenamiento le permitía ver en la oscuridad casi total. Se dirigió directamente a la pared detrás del escritorio, donde colgaba un gran retrato del senador Ramos, una pintura al óleo pomposa que lo mostraba con una expresión de falsa dignidad. El mapa de Elena había sido preciso. Con cuidado, Dimitri palpó el marco del retrato. Encontró el mecanismo de liberación, un pequeño botón oculto en la esquina inferior derecha, disimulado como parte de la ornamentación. Presionó. Con un suave clic, el retrato se deslizó hacia un lado, revelando una pared de concreto reforzado y, empotrada en ella, una caja fuerte pequeña y moderna. Era un modelo de fabricación suiza, conocido por su resistencia a los métodos de apertura convencionales. Sin embargo, Dimitri no era un ladrón común. Sacó de su maletín de mano un conjunto especializado de herramientas de espionaje, incluyendo un estetoscopio de alta sensibilidad y un pequeño taladro de diamante. La caja fuerte medía aproximadamente 30 por 30 por 15 centímetros, de color gris oscuro, y estaba asegurada con una cerradura de combinación mecánica. El agente ruso se arrodilló, su oído pegado al metal frío. El proceso de apertura fue una sinfonía de precisión. Escuchó los pequeños clics de los discos internos, su mente calculando la posición exacta de cada uno.
El código 4731 proporcionado por Elena era un punto de partida, pero Dimitri prefirió verificarlo por sí mismo para evitar cualquier posible trampa. Giró el dial lentamente, su respiración contenida. La tensión era casi insoportable. Cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de que el senador regresara o de que un guardia hiciera una ronda inesperada. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron apenas 3 minutos, el último disco encajó. Un suave zonk resonó en el silencio. La cerradura estaba abierta. Dimitri sintió un breve pero intenso alivio. Empujó la puerta de la caja fuerte, revelando su contenido. En su interior no había fajos de dinero ni joyas, solo un pequeño compartimento de terciopelo negro. Dentro de este compartimento descansaba el objetivo de su misión, el microfilme. Era un cilindro de 2,5 centímetros de diámetro, de color negro, exactamente como se había descrito. Junto a él había una pequeña caja de madera de cedro. Dimitri la abrió. Contenía una única fotografía en miniatura, la imagen de una mujer joven y sonriente, la esposa del senador. El relicario de oro que Ramos llevaba colgado al cuello era de hecho el estuche de esta foto. La información de Elena era impecable. Dimitri sabía que no podía llevarse la foto original, ya que su ausencia sería notada de inmediato, pero tenía que verificar la marca de agua invisible. Rápidamente sacó un pequeño lápiz óptico de su kit. Lo pasó suavemente sobre el reverso de la foto. Bajo la luz ultravioleta del lápiz, una serie de puntos apenas visibles se iluminaron en la emulsión de la foto. Era una secuencia de números y letras que confirmaban que el microfilme era el real. O eso creía. El agente ruso tomó el microfilme, guardándolo en un compartimento secreto de su reloj de pulsera. Justo cuando estaba cerrando la caja fuerte, escuchó un sonido, un crujido de madera en el pasillo exterior. Alguien se acercaba. El crujido de la madera en el pasillo exterior actuó como un latigazo de adrenalina. Dimitri, con el microfilme de 2,5 centímetros asegurado en su reloj, cerró la caja fuerte con un golpe sordo y deslizó el retrato de Ramos a su posición original. Apenas tuvo tiempo de levantarse y fingir estar examinando una estantería de libros antiguos cuando la puerta del despacho se abrió. No era el senador, sino un guardia de seguridad, un hombre grande y con un uniforme demasiado ajustado. El guardia miró a Dimitri con desconfianza. «Disculpe, señor, ¿se ha perdido? Este es el despacho privado del senador, no se permite la entrada a los invitados». Dimitri, manteniendo su expresión seria, se giró lentamente, adoptando su personaje de historiador de arte. «Mis disculpas», dijo con un acento ruso apenas perceptible, pero con fluidez en español. «Estaba buscando la biblioteca. El senador me mencionó que tenía una primera edición de 100 años de soledad. Soy un gran admirador de García Márquez». El guardia frunció el ceño, su mano moviéndose instintivamente hacia la porra que llevaba en el cinturón. La excusa era plausible, pero la presencia de Dimitri en el tercer piso era anómala. El agente ruso sabía que tenía que actuar rápido. La confrontación directa era el último recurso, ya que revelaría su verdadera identidad y pondría en peligro la misión. Mientras el guardia dudaba, Dimitri dio un paso hacia él, manteniendo una distancia segura pero invasiva. «Debe ser un error», continuó Dimitri, su voz baja y controlada. «Le aseguro que fui invitado a verla. Quizás el senador se confundió de piso». El guardia estaba a punto de responder cuando se escuchó un fuerte grito proveniente de la planta baja, seguido por el sonido de cristales rotos. La distracción era providencial, probablemente un borracho en la fiesta. El guardia dudó por un segundo, su atención dividida entre el intruso en el despacho y el caos abajo. Dimitri aprovechó ese instante. Con un movimiento tan rápido que el ojo apenas podía seguir, sacó un pequeño bote de gas paralizante de su bolsillo y lo roció directamente en la cara del guardia. El hombre cayó al suelo sin un sonido, su cuerpo inerte. Dimitri no perdió tiempo. Sabía que el gas solo lo mantendría inconsciente por unos minutos y que el ruido de abajo pronto sería investigado. Corrió hacia la ventana, la única ruta de escape viable.
El mapa de Elena indicaba que la ventana del despacho daba a un tejado plano adyacente utilizado para mantenimiento. Abrió la ventana con cuidado, el aire fresco de la noche entrando en el despacho. Miró hacia abajo. La caída era de unos 3 metros hasta el tejado. No era fatal, pero sí peligrosa. Sin pensarlo 2 veces, se deslizó por el alféizar y se dejó caer. Aterrizó con una amortiguación experta, el sonido de sus botas de cuero apenas audible. Se encontró en el tejado, un laberinto de antenas y conductos de ventilación. La mansión estaba ahora en alerta, las luces de seguridad se encendieron en el jardín y se escucharon gritos de «intruso» desde abajo. Dimitri corrió a lo largo del tejado, buscando el punto de descenso que Elena había marcado. El microfilme de 2.5 centímetros, el pequeño cilindro negro, se sentía como una brasa en su muñeca. Tenía la información, pero ahora tenía que sobrevivir a la extracción. La persecución había comenzado. Con el microfilme en su poder, la adrenalina de Dimitri se disparó. El sonido del cristal roto y los gritos de alarma se intensificaron, indicando que el caos en la planta baja había alertado a la seguridad de la mansión. El agente ruso sabía que cada segundo era vital. El guardia paralizado en el despacho pronto sería encontrado, y la ruta de escape por la ventana sería el primer lugar que revisarían. Corrió por el tejado plano, sus movimientos rápidos y silenciosos. El mapa de Elena indicaba un estrecho pasaje entre la mansión principal y la casa de huéspedes, un punto ciego para la mayoría de las cámaras. Saltó sobre un conducto de ventilación, su cuerpo atlético respondiendo a años de entrenamiento riguroso. Al llegar al borde del tejado, vio la ruta de descenso, una escalera de incendios metálica, oxidada y tambaleante, que descendía hasta un callejón trasero. Justo cuando comenzaba a bajar, escuchó el sonido de un motor potente. Un coche negro, un Ford Galaxy de la época, se detuvo bruscamente en el callejón. 2 hombres corpulentos, vestidos con trajes oscuros, saltaron del vehículo. Eran operativos de la CIA, sin duda, que habían estado vigilando la mansión a distancia y habían reaccionado a la alarma. La situación había pasado de una simple infiltración a una persecución de alto riesgo. Dimitri aceleró el descenso, ignorando el chirrido del metal. Los agentes de la CIA lo vieron. Uno de ellos gritó en inglés: «Detente, agente Volkov». El uso de su nombre clave confirmó que la inteligencia estadounidense estaba al tanto de su presencia en México. No había tiempo para la sutileza. Dimitri llegó al suelo del callejón y comenzó a correr. El callejón era un laberinto de contenedores de basura y cajas de madera. Los agentes de la CIA iban detrás, sus pasos pesados resonando en el silencio de la noche. Uno de ellos sacó un arma, un revólver pesado, y disparó. La bala impactó en la pared de ladrillo justo al lado de la cabeza de Dimitri, esparciendo polvo y escombros. El agente ruso se lanzó detrás de un contenedor, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que no podía enfrentarse a ellos en un tiroteo. Su misión era la información, no la confrontación. Recordó el plan de contingencia de Elena, un túnel de servicio que conectaba el callejón con una alcantarilla pluvial a unos 50 metros de distancia. Era un riesgo, pero era su única opción. Salió de su escondite y corrió de nuevo, zigzagueando para evitar los disparos. Se deslizó por la tapa de metal de la alcantarilla, abriéndola con una fuerza brutal. Se dejó caer en la oscuridad húmeda y maloliente, justo cuando los agentes llegaban a su posición. El microfilme de 2.5 centímetros estaba a salvo, pero la persecución no había terminado. Escuchó las voces frustradas de los agentes arriba, sus linternas buscando en la oscuridad del túnel. Dimitri se movió rápidamente a través del túnel estrecho, el agua sucia salpicando. Sabía que el túnel lo llevaría a un punto de salida en una calle concurrida, donde podría mezclarse con el tráfico. La Ciudad de México se había convertido en su refugio, un vasto laberinto donde la luz del día no significaba seguridad, sino solo una nueva capa de camuflaje. La tensión era máxima. Tenía que llegar al punto de encuentro con Elena para entregar el microfilme antes de que la CIA cerrara la ciudad. 680 palabras. El escape por la alcantarilla fue un acto de desesperación calculado. Dimitri emergió en una calle concurrida cerca del mercado de San Juan, el olor a especias y carne fresca reemplazando el hedor del túnel.
Se despojó de su chaqueta de smoking, ahora empapada y sucia, y la arrojó a un contenedor. Su traje oscuro debajo lo hacía parecer menos formal y más como un transeúnte común. El microfilme de 2.5 centímetros estaba seguro en su reloj, pero su tiempo se agotaba. La CIA estaría peinando la zona en minutos. Su punto de encuentro con Elena era en el corazón del mercado nocturno, un lugar caótico donde la vigilancia era casi imposible. Llegó al mercado, una explosión de colores y sonidos. La gente se movía en masa, comprando comida, artesanías y flores. Dimitri buscó a Elena. La encontró cerca de un puesto de tacos, fingiendo fotografiar una escena de la vida nocturna. Llevaba su vestido floral y su cámara SLR. Su apariencia de fotógrafa bohemia era el camuflaje perfecto. Dimitri se acercó a ella, manteniendo la distancia de 1 metro, como dos extraños. «La catedral está en la niebla», susurró, la frase de seguridad. Elena respondió sin dejar de mirar por el visor de su cámara. «La niebla es solo vapor de agua». Era la confirmación. Dimitri extendió su mano, fingiendo examinar una joya barata en un puesto adyacente. Con un movimiento imperceptible, extrajo el microfilme de su reloj y lo deslizó en la palma de Elena. Ella lo recibió con la misma naturalidad, guardándolo en un compartimento secreto de su cámara. La transacción había durado menos de 5 segundos. La tensión en Dimitri comenzó a ceder, pero la expresión de Elena se mantuvo inalterable. Ella se enderezó y, antes de irse, le entregó un sobre de papel fotográfico, el mismo tipo de papel que había usado para la foto de la Alameda Central. «Aquí está la prueba de la autenticidad», dijo. «Un negativo de la foto de la esposa del senador. Lo revelé antes de que te fueras». Dimitri tomó el sobre, sintiendo el peso del papel. Era un negativo, no una impresión, lo que significaba que la marca de agua invisible de la que había hablado estaría allí. «Gracias, Elena», dijo. Ella se encogió de hombros, una sonrisa enigmática cruzando sus labios. «Buena suerte, Dimitri. Espero que esta ciudad te haya dado algo más que problemas». Y con eso se alejó, perdiéndose en la multitud del mercado. Dimitri se quedó solo, el sobre en la mano. Había completado la fase de extracción. El microfilme, el cilindro negro de 2.5 centímetros, estaba en manos seguras, ready para ser procesado y enviado a Moscú. Ahora solo quedaba esperar la confirmación de la autenticidad de la información. Se dirigió a un hotel de mala muerte en el centro, un lugar que la CIA nunca buscaría, para establecer contacto con su base. La noche de espionaje había sido agotadora y peligrosa, pero el éxito estaba cerca. O eso creía. El hotel El Descanso era un lugar lúgubre, con paredes desconchadas y un olor persistente a humedad y tabaco. Dimitri había alquilado una habitación en el 5º piso, el lugar perfecto para pasar desapercibido. Había instalado su equipo de comunicación, un transmisor de radio de alta frecuencia, en el baño, utilizando la bañera como aislante acústico. El microfilme ya estaba en camino a Moscú, transmitido por Elena a través de una red de repetidores que solo ellos conocían. Ahora, Dimitri solo podía esperar la respuesta. La espera era el peor enemigo de un agente. La mente, acostumbrada a la acción, comenzaba a dudar. Sacó el sobre que Elena le había dado en el mercado. Contenía el negativo de la foto de la esposa del senador. Lo examinó bajo la luz roja de su linterna de bolsillo. La marca de agua invisible, la secuencia de números y letras que supuestamente confirmaban la autenticidad del microfilme, estaba allí, grabada en la emulsión del negativo. Dimitri se sintió aliviado. La información era real. Se permitió un breve momento de relajación, el primero desde que había llegado a México. Pero la calma fue efímera. Aproximadamente 1 hora después, el transmisor cobró vida. La voz metálica y distorsionada de su superior, el coronel Kuznetsov, resonó en el pequeño baño. La voz era grave y llena de decepción. «Volkov, el microfilme es un engaño.
Los documentos son auténticos en apariencia, pero el contenido es una lista de nombres de informantes de bajo nivel y transacciones financieras ya conocidas. Es un señuelo, diseñado para ser descubierto. La CIA sabía que iríamos por él. La noticia golpeó a Dimitri con la fuerza de un puñetazo. El microfilme de 2.5 centímetros por el que había arriesgado su vida era inútil. Había sido un peón en un juego más grande, una distracción. La frustración y la rabia se apoderaron de él. ¿Cómo era posible? Había verificado la autenticidad con la marca de agua. La información de Elena sobre la foto de la esposa del senador había sido precisa, ¿o no? Se sentó en el borde de la bañera, su mente corriendo a 1000 por hora. La CIA había anticipado sus movimientos. Pero, ¿cómo? ¿Quién había filtrado la información? La única persona que conocía los detalles del plan, además de él y Moscú, era Elena. ¿Podría ella ser un agente doble? La idea era inquietante. Su profesionalidad, su calma, su conocimiento de los detalles de la seguridad de Ramos, todo encajaba. Pero, ¿por qué darle la pista de la marca de agua? Si ella era la traidora, ¿por qué ayudarlo a verificar un señuelo? La lógica del espionaje era un laberinto de espejos. Dimitri se levantó, su expresión de nuevo seria y alerta. Tenía que haber un error en la interpretación de Moscú o en su propia ejecución. Pero el coronel Kuznetsov era infalible. El microfilme era basura. La misión había fracasado. A menos que la clave no estuviera en el microfilme, sino en algo que había pasado por alto. La decepción se transformó en una renovada determinación. Tenía que encontrar la verdad antes de que los agentes de la CIA que lo perseguían lo encontraran a él. El juego no había terminado, solo había cambiado de reglas. La frustración de Dimitri se disipó, reemplazada por una fría claridad. Volvió a repasar la secuencia de eventos, buscando la anomalía, el detalle que no encajaba. El microfilme, el cilindro negro de 2.5 centímetros, era falso. La marca de agua en el negativo de la foto de la esposa del senador era real, pero solo confirmaba la autenticidad de un señuelo. La CIA había jugado un juego de 3 niveles, y Dimitri había caído en el segundo. Pero, ¿y el tercer nivel? Su mente regresó al encuentro con Elena en el mercado nocturno. Recordó el gesto inusual, demasiado personal, cuando ella le había entregado la primera fotografía, la de la Alameda Central al atardecer, como un recuerdo. El papel fotográfico era del mismo tipo que el negativo de la esposa del senador. ¿Podría ser? Sacó la foto de la Alameda Central de su bolsillo interior. Era una imagen bellísima, con tonos cálidos y una composición artística. La había guardado por su valor sentimental, un error sentimental que un agente de su calibre no debería cometer. Pero ahora esa misma emoción lo guiaba. Con manos temblorosas sacó el lápiz óptico de luz ultravioleta. Pasó el haz de luz sobre el reverso de la foto de la Alameda. No había nada. La superficie era lisa, sin marcas visibles. La decepción regresó, pero Dimitri no se rindió. Recordó la manía de Elena con el revelado, su inmersión en los químicos. Ella era una fotógrafa, una experta en la emulsión. Si la marca de agua del senador estaba en el reverso, ¿dónde estaría la verdadera información? El agente ruso giró la foto y la examinó cuidadosamente bajo una luz más intensa. En la propia imagen, en la capa de emulsión que formaba el cielo del atardecer, notó una sutil irregularidad, un patrón que no correspondía a la textura normal del papel fotográfico. Era casi invisible a simple vista, una obra maestra de camuflaje. Sacó una pequeña lupa de joyero de su kit. Al enfocar la lupa en la zona del cielo, la verdad se reveló. Incrustada en la emulsión, utilizando una técnica de micropuntos químicos de vanguardia que ni siquiera Moscú había desarrollado completamente, estaba la información real. No era una lista de nombres, sino una serie de diagramas de flujo de dinero, rutas de contrabando de armas y, lo más importante, la estructura completa de la red de la CIA en México, con nombres y ubicaciones de sus principales operativos. El microfilme de 2.5 centímetros era el señuelo, pero la fotografía, de 15 por 10 centímetros, era el verdadero tesoro.
Elena no era solo un contacto, era un agente de alto nivel, una maestra del camuflaje y la tecnología de espionaje. Ella había utilizado la misión de Dmitri como una distracción para la CIA, permitiéndole entregar la información real de una manera que nadie, ni siquiera el propio Dmitri, sospecharía. El pequeño lunar de belleza sobre su labio, su calma, su aparente distracción con la cámara, todo había sido parte de su fachada perfecta. El plot twist era devastador y brillante. Dmitri sintió una oleada de respeto por Elena. Había sido engañado, pero el engaño había servido a un propósito mayor. La misión no había fracasado, acababa de ser redefinida por una mente superior. Dmitri no perdió un segundo. La revelación sobre Elena y la fotografía de la Alameda Central había inyectado nueva vida a su misión. La verdadera información, oculta en la emulsión fotográfica, era mucho más valiosa que el microfilme de 2.5 centímetros que había arriesgado su vida por obtener. La complejidad de la operación de Elena era un testimonio de la evolución del espionaje, donde los datos podían esconderse a plena vista, utilizando la belleza y la cotidianidad como camuflaje. El agente ruso se puso manos a la obra. Utilizando un pequeño escáner químico de su kit, comenzó el proceso de extracción de la información de la fotografía. Era un proceso delicado que requería precisión absoluta. Cada micropunto químico en la emulsión contenía una parte de los datos y un error podría destruir la información para siempre. El escáner zumbaba suavemente en el silencio del hotel. Mientras trabajaba, Dmitri se dio cuenta de la genialidad de Elena. Al darle la foto como un recuerdo, se había asegurado de que él la llevaría consigo, sin sospechar que era el verdadero tesoro. Y al usarlo a él como señuelo para el microfilme falso, había desviado la atención de la CIA, permitiendo que la información real llegara a manos de un agente de confianza, aunque inconsciente, como él. El proceso de escaneo tardó casi una hora. Finalmente la información fue digitalizada y codificada en un formato que podía ser transmitido por radio. Era un volumen de datos mucho mayor de lo que el microfilme falso podría haber contenido. La red de la CIA en México estaba completamente expuesta, desde los políticos de alto nivel hasta los operativos de campo. La información era suficiente para desmantelar toda la operación estadounidense en la región. Dmitri se dirigió al baño, donde estaba su transmisor de alta frecuencia. Se puso los auriculares y comenzó la transmisión. La voz de Kuznetsov, que había sonado tan decepcionada antes, ahora se escuchaba con una intensidad febril. Dmitri explicó el engaño, la naturaleza del microfilme falso y, finalmente, la verdad oculta en la fotografía de la Alameda Central. Hubo un largo silencio en la línea, un silencio de asombro y admiración. «Volkov», dijo Kuznetsov, su voz ahora llena de respeto. «Tu contacto, Elena, es una leyenda. Ella ha cambiado las reglas del juego. Misión cumplida. La información es oro puro. Aborta la operación y regresa inmediatamente. La CIA te estará buscando con todos sus recursos». Dmitri asintió, aunque sabía que Kuznetsov no podía verlo. Había cumplido su misión, pero el éxito no se sentía como una victoria personal, sino como una lección de humildad. Elena, la fotógrafa bohemia con el lunar sobre el labio, era la verdadera heroína de la historia. El agente ruso desmontó su equipo de comunicación, borrando todo rastro de su presencia en el hotel. Salió a la calle, mezclándose con la multitud de la mañana. Ya no era el mismo agente que había llegado a la Ciudad de México. Había aprendido que en el espionaje la verdad a menudo se esconde en la belleza y que los contactos más inofensivos pueden ser los más letales. La Ciudad de México seguía siendo un hervidero de intriga, pero ahora Dmitri sabía dónde buscar las sombras. El sol de la mañana se alzaba sobre la Ciudad de México, tiñendo el horizonte de un naranja vibrante. Dmitri Volkov caminaba por la avenida Insurgentes, una de las arterias principales de la ciudad, ahora llena de tráfico y el bullicio de la vida cotidiana. Había destruido todas las pruebas de su presencia, dejando el hotel tan vacío como lo había encontrado. Llevaba ropa nueva, comprada en el mercado, un cambio sutil que lo hacía parecer menos un espía y más un turista. La misión había concluido con un éxito rotundo, gracias a la astucia de Elena, la maestra del engaño.
La información transmitida a Moscú era suficiente para desatar una crisis diplomática y desmantelar una red de inteligencia que había tardado años en construirse. El microfilme de 2.5 centímetros, el señuelo, había cumplido su propósito al desviar la atención de la CIA, mientras que la fotografía de 15 por 10 centímetros, la verdadera clave, había pasado desapercibida. Dmitri se detuvo frente a un teléfono público de color verde, el último punto de contacto antes de su extracción. Marcó un número de código, un simple tono que confirmaba su partida inminente. Mientras esperaba la respuesta, su mirada se posó en un puesto de periódico cercano. Los titulares aún no reflejaban el terremoto político que se avecinaba, pero Dmitri sabía que era solo cuestión de tiempo. La verdad, oculta en la emulsión de una simple foto, estaba a punto de explotar. El agente ruso se dio cuenta de que su percepción del espionaje había cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de ganzúas y códigos, sino de psicología, arte y la capacidad de esconder la verdad en la belleza. Elena le había enseñado que el mejor camuflaje es la normalidad y que el objeto más valioso puede ser el que menos se sospecha. Se mezcló con la multitud, su figura alta y atlética desapareciendo entre los oficinistas y los vendedores ambulantes. La cicatriz en su sien derecha era el único recordatorio de su vida anterior. Ahora era un hombre con una nueva perspectiva, un agente que entendía que el juego de las sombras se jugaba con luz. Dejó atrás la Ciudad de México, llevando consigo no solo el recuerdo de una misión exitosa, sino también la imagen de una fotógrafa enigmática que había reescrito las reglas. Su destino era incierto, pero su propósito era claro: aplicar las lecciones aprendidas de la fotógrafa. El mundo del espionaje nunca volvería a ser el mismo, y todo había comenzado con un microfilme falso y una fotografía de un atardecer. La historia de la élite mexicana estaba a punto de ser reescrita por un agente ruso y un artista local.